Bienvenidos una vez más a 10x10 Studio. Mi nombre es Nelson Herrera. Nuevamente continuamos, esta vez con las partidas clásicas, las partidas realizadas en el Panamericano en abril del 2024 aquí en nuestra amada Costa Rica. Y les traemos esta primera partida para análisis de Alexander Runinsky versus el maestro federado Clifton Agata. Ambos jugadores vienen a primera ronda. El primero, Alexander Runinsky, con un elo de 2206, mientras que Agata Clifton tiene un elo de 2085. Recordar que las partidas estamos a 90 minutos los primeros 45 movimientos y luego de ahí se suman 30 minutos más 30 segundos en cada uno de los movimientos. Es una de las versiones más largas que se tienen para poder determinar verdaderamente que la competición sea la más adecuada. Esas son las partidas clásicas donde verdaderamente se puede medir el nivel de los competidores. Y sin más preámbulos, vamos directamente a las primeras jugadas o los movimientos más interesantes. Inicia con una apertura 32-28. En este caso Runinsky se encuentra con los movimientos referentes a las fichas blancas, mientras que Agata Clifton se encuentra con las negras. En una apertura hacia el centro y una respuesta muy lógica y muy común en este tipo de partidas de 17-21. Hay un ataque por parte de Runinsky del lado izquierdo de 31 al 26 y algo muy poco usual en esto, ve el motor de reproducción aconsejando una doble comida que se lee el movimiento 19-23 y así lo hace Clifton. Es un movimiento poco usual, normalmente yo no lo pensaría de esa manera, pero lo he visto en varios jugadores de élite poder hacerlo, y vea que es un movimiento que realmente lo está aconsejando el motor de reproducción. Vamos avanzando rápidamente, se hacen los respectivos cambios y vea que queda un poco desordenado, se podría decir, con muchos huecos en la parte del territorio que en este caso maneja las negras Agata Clifton. Recordar que Agata Clifton quedó en número 24 en el Panamericano, mientras que Alexander Runinsky quedó de número 3 en el Panamericano. Hacemos siguientes movimientos, vea que vienen unos movimientos propiamente buscando hacia el centro, entre la diagonal mayor, y se produce esta línea con esta otra línea de espejo, haciendo una referencia a esta fuerza que se quiere hacer en el manejo hacia el centro. Hay un consejo por parte del motor de reproducción que se dé para poder destruir esta línea a partir del movimiento 24-29. No lo hace así, sino que ya quiere hacer un enfrentamiento y desgastando el lado izquierdo. Después de varios movimientos en el cual el lado izquierdo va a estar un poco más activo, se da una serie de movimientos, combinaciones de desgaste que van a favorecer a que haya que se vuelva más delgada la línea la línea central del terreno. Continuamos con diferentes movimientos. Se está pidiéndole directamente un cambio, empezar a hacer, se coloca dominando esta línea que es prácticamente importante e invita al motor de reproducción a que se realice lo mismo para que haya un equilibrio directamente en el campo. No lo realiza por lo menos en esa manera. Igualmente Clifton lo que hace es volver a encarar, ya tiene dos movimientos, una paralela directamente hacia la derecha y otro movimiento de careo directamente hacia la izquierda. Se podría ver que también estos movimientos podrían favorecer o desfavorecer al contrincante, ya que los movimientos serían exactamente, o por lo menos en forma menos amenaza, desde el punto de vista de Alexander Runinsky, que tendría solamente 2 puntos o 2 puntas hacia el centro, mientras que Agata
Clifton está trabajando exactamente en la misma posición, en las puntas hacia el centro. Nuevamente se dan los movimientos buscando, esta vez sí se incorpora para poder dominar esta casilla, ya que es el equilibrio propiamente que se da entre los dos jugadores. Nuevamente movimientos al centro, hay este movimiento para poder desgastar esta parte central, se acomoda nuevamente en una línea de punta Agatha Clifton. Hay el movimiento que estaba del motor de reproducción nuevamente hacia el centro, así lo hace. Vuelve 12 a 17, mientras que el movimiento de Wruninski está buscando 43 a 39, buscando nuevamente ese centro. Hay un pequeño peligro, se podría decir, una diferente amenaza que se está provocando en este lado del tablero en contra de Wruninski, mientras que se ve bastante activo, bastante segura hasta el momento la línea que maneja Clifton en este momento. Se sigue el avance. Ojo que ya se está dejando liberado ciertos orificios que podrían ser perjudiciales para un futuro, ¿verdad? Vea que en esta posición se encuentra aún un poquito más compacto, ¿verdad? Los movimientos que tiene Wruninski con respecto a esta posición que está manejando Clifton. Movimientos hacia el centro, saca o hace la apertura hacia el lado, buscando nuevamente este desgaste hacia el centro sin tener que quitar esta armadura que tiene propiamente el jugador Clifton en el puro centro. Continúa los movimientos, se acentúa completamente de la misma manera, se podría decir, de los movimientos para hacer esa fuerza, ese contraste, ¿verdad? Para que la fuerza sea cero al tener las mismas fuerzas hacia los lados. Empieza a ver estos movimientos de desgaste. 26,30 a 37, 42 a 31. Vuelve a hacer el movimiento, vuelve a cerrar y vuelve a atacar directamente por ese flanco izquierdo. Vuelve a intentar, vuelve a meter el motor de reproducción. Lo que dice es que haya mejor el quitar esta ficha 25, que podría ser peligrosa para una posible combinación. No lo hace inmediatamente así, sino que cierra, prefiere cerrar, y después de este movimiento sí lo realiza para poder quitar esta ficha que podría ser peligrosa. Tratan de buscar lo que es la parte, tener esta zona lo más compacta posible después de estos movimientos que hemos observado, que poco a poco se va desgranando el centro. Hay que tomar en cuenta que tenemos acá que Agatha sí está con una defensa un poco más sólida, mientras que este jugador Wruninski ya ha quitado completamente su base. Nuevamente un cambio hacia atrás. Continúa Wruninski por el lado izquierdo. Poco a poco se va realizando los movimientos y va tomando una forma en la cual Wruninski va tomando hacia su lado izquierdo, y de la misma manera podemos observarlo desde esta posición. Va buscando una posición hacia su izquierda, mientras que Agatha también va buscando una posición para su propia izquierda. En este caso lo estamos dando de la vuelta. Podemos observar este movimiento un poco más visible, se podría decir, desde este punto de vista. Volvemos a la visión de las blancas. El movimiento que se va realizando igual hacia ese punto. Hay un cambio para poder hacer este bloqueo.
recomendación de meterse de la 30 a la 25, así lo realiza. Y aquí hay un movimiento que es sumamente importante y creo que es el clímax de este video. Mucha atención. Veamos lo que nos está diciendo el motor de reproducción. Nos está diciendo que el movimiento recomendado es 24 a 29. Vea que ya pasamos el medio tiempo de la partida y nos queda la parte final. Momentos cruciales en los cuales hay muy poco espacio. Podríamos decir que este es el movimiento que recomienda directamente el motor de reproducción, pero tenemos también la posibilidad desde la 3, tenemos posibilidades del 6 y Wruniski por su parte tiene posibilidades un poquito más de libertad de movimiento con las piezas ubicadas en la 43 y la 45, pero no lo realiza de esa manera. Vamos a ver el movimiento que se da en esta posición. Este es el movimiento que realiza. Mucha atención. En este momento le invito a que ponga pausa al video y pueda usted probar su mente para poder realizar la combinación que llega en este momento. Las blancas mueven y las blancas ganan. Ponemos pausa y le damos continuidad. Podemos ver que el movimiento que está diciendo que era su debilidad está marcado aquí con esta flecha verde. Ustedes la pueden ver ahí. Ese es el movimiento erróneo. El movimiento que se decía que podría ser el mejor era 24 a 29, pero el movimiento realizado fue 23 a 29 y es ahí donde se da la combinación. El mismo motor de reproducción lo puede decir. El movimiento es dar de comer de la ficha 38 a la 33 realizando la corona. ¿Qué movimiento continúa? Si quiere pensarlo, le pone pausa. Continúo, se le da la comida doble. Hay una captura hacia atrás, 31 a 42. Obligatoriamente la corona queda con su captura obligatoria, 49 a 21. Y se da este movimiento de combinación que prácticamente esto es lo que sepulta, lo que acaba con la partida o el arme que tenía también nuestro amigo Agatha Clifton. Se realiza el movimiento ya hacia esta altura. Con este peón pasado es difícil que nosotros podamos resolver algo, mientras que también se encuentra, ojo, capturando otra ficha más en el movimiento 25 a 14. Es muy difícil qué poder hacer, hacia dónde adelantar. Vea que el movimiento que dice que sería el mejor es 18 a 23, no lo realiza así, sino que hace movimiento 24 a 29, se da la captura propiamente y tenemos aquí lo que es la amenaza. La amenaza es hacia dónde podría coronar, en este caso Wruniski, para hacer el movimiento más peligroso posible. Va a ser movimiento 29 a 34. Todavía continúa con esa amenaza posible que realiza el motor de reproducción. No lo realiza así, sino que prefiere poder tapar, ¿verdad?, o defender esta zona central. Ahora sí hace el movimiento 18-22 y el movimiento que el motor de reproducción dice en este momento es 10 a 5, el cual realiza, y con esta forma termina la partida de la primera ronda de estilo clásica. En este caso era Alexander Wruniski contra el maestro federado Clifton Agatha. Les agradezco que hayan podido ver el video hasta el final. Recordar dar like, poder suscribirse, estar adelante, compartirlo. Vea que lo estamos
poniendo con subtítulos en varios idiomas también para que llegue a más cantidad de gente y que puedan apoyar el canal. Y venimos con nuevas partidas que habíamos vivido desde el Panamericano 2024 en Costa Rica. Nos vemos, que la pasen muy bien.